Así que le animo para que tome un tiempito y lea ahí la epístola de Santiago. Dijimos, cierto, que Santiago es el hermano o medio hermano del Señor Jesús. Tuvo el privilegio de ser parte de la familia del Señor Jesús, pero no conoció realmente al Señor Jesús como su Salvador hasta después de que el Señor Jesús resucitó. Vivió con él todo el tiempo, vio los milagros, escuchaba hablar, hasta que el Señor aparece después de la resurrección, y el texto ahí en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, y apareció a Jacobo. Y es lindo cómo destaca el texto, porque dice que aparece a todos los apóstoles, pero dice aparece a Jacobo para que podamos saber que realmente el Señor tuvo un encuentro, Santiago tuvo un encuentro con el Señor, personal. Y lo vimos después de eso, ¿cierto? Y es lo que Dios hace cuando Él transforma una vida completa. Lo vemos como un hombre, si quieres uso el otro mejor, y lo puedes conectar ahí mismo, el cable, y puedo usar ese por la transmisión. Cámbialo mientras yo sigo ahí introduciendo. Cuando Santiago conoce al Señor, se convierte en un hombre que está siendo usado por Dios de una forma tan especial, que se convierte en el líder, en la columna de la iglesia ahí en Jerusalén. Se convierte él en ese hombre que Dios usó de una forma tan grande, que lo pone ahí en Jerusalén para que él sea este hombre clave para lo que iba a ser la expansión del Señor. La iglesia de ahí en Jerusalén iba a ser clave para todo lo que el propósito y el plan de Dios tenía. Entonces se convierte este hombre en ese gran valor que Dios usó de una forma muy especial. Ahora, cuando pensamos nosotros en Santiago, y pensábamos la semana pasada en Santiago, para saber y entender que Él nos va a decir esta verdad que está acá, viviendo nuestra fe. Santiago tiene toda la autoridad para decirnos, así se vive la fe. Esta es la forma como se vive la fe, y vamos a encontrar más de 30 ideas o conceptos que nos muestra el libro de Santiago, principios y advertencias también dentro de todo, pero principalmente nos da muchos mandatos, órdenes. Esto es lo que debe hacer un cristiano, esto es lo que debe hacer una persona que quiere vivir su fe y mostrar su fe. Entonces Santiago tiene toda la autoridad para eso, para decirnos esta es la única forma como se va a vivir nuestra fe. Ahora, cuando avanzamos nosotros la semana pasada, solo en la primera parte del versículo 1, si nosotros leemos la parte que sigue del versículo 1, acompáñenme a ver ahí el versículo 1, la segunda parte, cuando Santiago le está diciendo a quién está dirigida esta epístola general. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. A estas personas él está escribiendo. ¿Y quiénes son estas personas? Miren lo que dice ahí en su bosquejo. Y vamos a comenzar a pensar en lo que Santiago estaba diciendo. Y él nos va a hablar hoy día de esto, poniendo a prueba nuestra fe, o nuestra fe puesta a prueba. ¿Cuántos de ustedes están listos para que su fe sea puesta a prueba? Señor, yo quiero hoy día un examen de mi fe. ¿Está listo para eso? Bueno, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Si usted quiere saber cómo es su fe tiene que ser puesta a prueba. Y la mayoría de nosotros pensamos que vivir una vida feliz es exenta de todo ese tipo de situaciones, ¿cierto? De dificultades, cosas, es lo que está diciendo ahí. Todo lo que pareciera que nos da felicidad y estamos libres de estrés, pero la Biblia tiene una opinión diferente. Dice que en nuestras pruebas, en nuestros tiempos de incertidumbre y sufrimiento, deberíamos encontrar alegría. ¿Puede ser posible eso? En nuestros tiempos de incertidumbre, de situaciones difíciles, dice que debiéramos encontrar alegría. ¿El por qué? Debe ser así. Mire el por qué. Porque en nuestras pruebas construimos nuestra fe y llegamos a conocer más la bondad y la grandeza de Dios. Ahí es en esos momentos es cuando construimos nosotros esa relación cercana con Dios. Algunos de ustedes ha pasado alguna prueba, ¿verdad? Otros están pasando tal vez alguna prueba. Otros van a pasar alguna prueba. Nadie se va a salvar de eso. Las pruebas son parte de la vida del creyente.
Estaba esta semana, ¿cierto?, preparando todo lo que vamos a estar compartiendo hoy día. Y el viernes en la noche recibimos una llamada de Chile. Mi hermana me llama, dice que si teníamos tiempo para hablar. Y dice, la mamá se cayó, estaba en su casa sola, se cayó y se fracturó su tobillo, tiene múltiples fracturas y tienen que hacerle 3 operaciones. Hacen una, después esperan un tiempito y van para poder reconstruir su tobillo. Y tuvimos un ratito hablando con ella, orando con ella. Y esas situaciones, ¿saben lo que van haciendo en nuestra vida? Son pruebas que Dios pone para ir fortaleciendo nuestra fe. Miren lo que Santiago está diciendo. Santiago escribe esta carta a las 12 tribus mencionadas, ahí en el versículo dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Y es interesante esa palabra dispersión. Esa palabra está hablando en el texto original, es diáspora. Y es como repartir una semilla. Esa es la idea que da en el texto original. Santiago dice a las personas que estaban, ¿cierto?, se fueron repartidas o esparcidas como una semilla. Dios hizo eso para que el Evangelio saliera de Jerusalén y llegara a otros lugares. A esas personas les está escribiendo. Y Santiago dice a estas personas que están fuera, es a los que yo estoy saludando, a las 12 tribus de la dispersión. Ahora, si usted ve en Hechos capítulo 8, versículo 1 al versículo 4, mire, acompáñeme a ver ahí el texto, porque va relatando lo que fue pasando y lo que Santiago está describiendo. Quiero leerles ese texto para que vea cómo va sucediendo todo lo que era el plan de Dios. En Hechos capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, esta es la misma palabra ahí, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En el versículo 4 del mismo capítulo 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Si usted va hasta el capítulo 11, versículo 19 al versículo 21, miren lo que va a encontrar. 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Este era el plan que Dios tenía. Dios estaba haciendo esto, esparciendo a estas personas, poniéndolas en el lugar para que el evangelio fuera llegando a cada persona, las semillas de ese evangelio. Cuando Santiago escribe esta carta a estos hermanos que estaban así en la dispersión, ellos estaban esparcidos por esta causa. Dios estaba haciendo algo. Pero Santiago usa una palabra más cuando él se presenta, y él usa la palabra salud. Y ahí no es porque estaban resfriados y le está diciendo algo para ¿sabe lo que él está usando? Santiago está usando una palabra en griego. Los judíos se saludaban con shalom. Su saludo o despedida era shalom, que significa paz o paz a vosotros. Pero Santiago está usando una palabra que era en griego. Y estaba escribiendo también a personas judías, pero había una intención. La palabra que Santiago está usando ahí es la palabra regocijaos. Eso es lo que le está diciendo ahí. A los que están en la dispersión, regocíjense. Le pregunto, ¿es posible tener esa actitud? Cuando tuvieron que salir, de un día para otro tuvieron que salir, si se quedaban en Jerusalén iban a morir por ser cristianos, y tuvieron que tomar lo poco que había y salir del lugar y sin saber dónde van, sin saber cómo iban a hacer con su nueva vida. Santiago les está diciendo a estas personas, yo les estoy escribiendo. Yo les estoy escribiendo a estas personas que estaban teniendo estas situaciones, y él le dice así, regocijaos. Y era un saludo intencional que él quería decirles, porque él quería comenzar a hablarles de algo que debían tener en mente. Y es lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Ellos estaban entendiendo y debían entender que el creyente iba a tener pruebas en su vida. ¿Usted cree que el creyente va a tener pruebas? Claro que sí.
el viernes nos llamaron a nosotros y mi mamá está con esa situación. Anoche estuvimos hasta las 3 de la mañana más o menos en el hospital con urgencia porque el nietito, más pequeñito de 4 meses, está a punto de ser internado otra vez por una infección que él tiene, urinaria. Les pido que estén orando por él. Recién estaba hablando con mi hija y está preocupada, complicada, porque dice, no ve que avanza mucho su mejoría. Y son situaciones que Dios permite en nuestra vida. ¿Sabe para qué? Y ahí está el porqué. El porqué tiene que ver con construir nuestra fe. Y llegamos a conocer más la bondad y la grandeza de Dios. Y Santiago está diciéndonos, nos va a decir algunas cosas que necesitamos saber cuando pensamos en estas pruebas, en estas situaciones que vamos a vivir día a día. Y si leemos ahí Santiago capítulo 1, versículo 2 al 12, mire lo que él va a decirnos. Y vamos a tomar algunas lecciones de ahí de este pasaje. Veamos ahí en Santiago, vamos a leer los versículos y luego vamos a ir meditando en algunas enseñanzas. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren lo que Santiago quiere que podamos aprender en cuanto a las pruebas. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y miren lo que él primero quiere que aprendamos. Él quiere que aprendamos cuál debe ser la reacción ante la prueba. Y él está diciendo, ustedes están dispersos, están fuera, tienen que regocijarse. Y sigue el versículo 2 diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo. Esa palabra que está usando Santiago ahí está hablando de tener gozo en medio de las pruebas. Santiago está diciendo que la reacción completa o correcta ante la prueba es gozo. Y le pregunto, ¿es fácil tener una actitud así cuando todo se está derrumbando a nuestro alrededor? Cuando hay una enfermedad complicada, cuando hay una situación difícil, cuando se complica todo en la familia, ¿puedo decir estoy infeliz por lo que está pasando? ¿Sabe? Santiago está diciendo, si hay una reacción que debemos tener cuando vienen situaciones así, es esta. Tened por sumo gozo. Y no está diciendo solamente tengan gozo en las pruebas. Está diciendo tengan un gozo sublime, un gozo que es más alto que cualquier otra cosa. Por eso él usa esas palabras, sumo gozo. Si nosotros vemos, y esto es algo que la palabra de Dios nos repite constantemente, el tema es que nosotros no vemos y no nos damos cuenta a veces o no entendemos que esa debe ser nuestra reacción. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4. Encontramos ahí al apóstol y él está en una situación muy difícil. Él está en la cárcel y desde la cárcel, preso sin saber si va a salir o no de ahí, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y está en la cárcel no por ser un bandido, sino por predicar la palabra de Dios. Y él dice desde la cárcel, en la situación que está, regocijaos en el Señor siempre. Miren lo que él sigue diciendo ahí en el texto. Dice, regocijaos en el Señor siempre, y usa esta palabra, regocijaos, varias veces. De hecho, Filipenses se conoce como la epístola del gozo. Y Pablo la escribió desde la cárcel. El Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 10, Él enseñó esta misma clase de gozo cuando Él da el sermón del monte.
En el Sermón del Monte el Señor dijo esta palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos. ¿Cuándo? Al que están persiguiendo, del que están hablando mal, del que está viviendo una situación difícil. Mire otro texto, ahí el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 7:4 dice que sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él está escribiendo a la iglesia y él escribe anteriormente a la iglesia diciendo que hemos sido azotados, hemos sido descolgados de una ciudad, hemos tenido que salir casi arrastrando de una ciudad por predicar el evangelio. Pero mire las palabras que usa: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. La reacción ante la prueba tiene que ser esta. En Hechos capítulo 5, versículo 41, los apóstoles habían ido a predicar el evangelio, estaban haciendo la obra de Dios, el evangelio se estaba expandiendo, y en Hechos 5, 41, el contexto dice que ellos los habían apedreado, apaleado, los habían metido en la cárcel, y mire cómo salieron después de esa situación: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Esa es la reacción que dice: gozosos. Mire lo que dice Primera de Pedro. Él está escribiendo a los hermanos que estaban pasando tiempo de sufrimiento. La primera epístola de Pedro está escrita a personas que están sufriendo por la persecución del imperio romano. Los hermanos a los que escribe Pedro estaban sufriendo la peor persecución. Y miren lo que él está diciendo, dice: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros os alegráis, dice. Hay situaciones que estaban viviendo y ellos tenían esta actitud. Santiago está diciendo que para terminar la prueba con gozo debe comenzar con gozo. Y es difícil entender esto. Es difícil que nosotros podamos entender esto. ¿Cómo fue posible para estas personas mantener y escuchar a Santiago decir que había gozo en medio de las pruebas? ¿Sabe por qué? Por esta segunda razón. Miren lo que él está diciendo. Él le dice que debemos entender, no solo que debemos tener la reacción correcta ante la prueba, sino entender la realidad de las pruebas. Son reales las pruebas. No son algo, mira, no sé si me va a pasar a mí, son reales las pruebas. Las pruebas existen y dice ahí el texto, el versículo sigue diciendo: cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no dijo tened por sumo gozo si es que se encuentran en alguna prueba. Él dijo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a pasar por situaciones difíciles y en esas situaciones dice que debemos tener gozo. Esa palabra que usa Santiago ahí cuando dice halléis es la palabra para dar una idea de que somos cautivos atacados por las pruebas. Estás ahí en la situación, no es algo que yo busque. ¿Quién va a irse a la casa y dice: Señor, yo quiero que me mande una prueba para saber cómo estoy? Dios la manda porque quiere fortalecer nuestra fe. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Quieres saber cómo es tu fe? ¿Quieres saber cuál es la evaluación que Dios tiene de tu fe? Las pruebas van a demostrar eso. Hay una realidad de las pruebas. Las pruebas son parte de la vida del cristiano. Hay personas que son muy bien intencionadas, ¿cierto?, que piensan y creen que si uno no tiene suficiente fe, los problemas, si uno tiene suficiente fe, los problemas van a desaparecer. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con esa situación. Lo que nosotros debemos entender es esto: si uno realmente está siguiendo a Jesús, dicen estas personas, que tienen una buena intención, los problemas, dice, las pruebas y tribulaciones van a convertirse en algo del pasado,
y usted va a vivir en un mundo color de rosa, con salud, con dinero, un trabajo soñado, relaciones perfectas y una vida sin problemas. Eso solo se vive en Walt Disney. O en la isla de la fantasía, los que son más en Hollywood, ¿cierto? Lo hace ahí. Santiago está diciendo otra cosa. Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Mire algo más que debemos saber y entender. Santiago está diciendo ahí que lo que la Biblia está enseñando aquí a través de Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y a veces nosotros podemos creer que el gozo está más relacionado con escapar de las pruebas. Salí de esto victorioso, salí de esto, pero el gozo debería ser la ausencia de pruebas. Pero cuando nosotros estamos poniendo y Dios quiere poner a prueba nuestra fe, es necesario, ¿cierto? Estas situaciones para saber cómo estamos. Mire lo que dijo el Señor Jesús. En Juan capítulo 16, 33, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero dijo también, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. En Mateo el mismo Señor dice, basta a cada día su propio mal. El apóstol Pedro lo dice ahí en 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan del fuego de prueba. Ellos estaban viniendo, esto va a pasar. El Señor Jesús dijo que iba a suceder cosas así. Ahora mire, Santiago usa una palabra. Ahí en el texto dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra diversas es, la idea que da es como una multicolor prueba. O sea, de distintos colores, distintas formas tiene la prueba. A todos no nos llega la misma prueba. Algunos nos llegan diferentes pruebas, algunos una de salud, de trabajo, de situación, a otros que les gusta sufrir por amor, ¿cierto? Situaciones amorosas. Son multicolores, eso es lo que Santiago está diciendo. Vas a encontrarte en pruebas que son diferentes, distintos tipos de pruebas. Porque Dios sabe y nos conoce tan bien que Él sabe qué es lo que va a suceder en la prueba que Él ponga en nuestra vida. ¿Sabe cómo son las pruebas? Tiene que mirarlas. Cuando usted ha visto cómo se trabaja en un telar, allá en el sur de Chile hay unas mantas que se hacen muy grandes, muy hermosas, pero cuando usted va a ver a las personas que están trabajando en la manta, ve que tienen un montón de hilos y van tomando los hilos y las personas lo están haciendo por el revés. Si uno ve y lo único que ve es puntas de hilos de todos colores, no tiene ninguna forma. Y la gente que está haciendo eso dice, mira qué lindo cómo está quedando, y uno no ve nada de lindo. Hasta que lo da vuelta y ve el producto terminado. Dios está haciendo eso con las pruebas. Él está tomando diferentes cosas para cuando el producto quede terminado y nos dé vuelta y nos muestre a los demás, esto es lo que Dios hizo. Esto es lo que está haciendo la prueba. Y Santiago nos está diciendo que Dios es el que arregla, combina todos los colores. Él sabe cómo hacer el mejor diseño cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Debemos tener una reacción correcta. Debemos saber que hay una realidad de las pruebas. Mira, en tercer lugar, hay resultados que produce la prueba. Toda prueba va a evidenciar resultados. Cuando nos hacen un examen, ¿cierto? Ahí en el colegio, cuando estamos estudiando, ¿qué busca eso? Busca saber o sacar el resultado en lo que nosotros podemos entender qué hay realmente ahí. Miren lo que dice el versículo 3 y 4 de Santiago. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago está diciendo que una de las formas para poder enfrentar las pruebas y entenderlas es por medio de calcular los resultados. ¿Cuáles son los resultados de lo que me está pasando a mí?
Voy a entender, voy a calcular cuáles son los resultados debido a la prueba. Miren lo que Santiago está diciendo. Él nos está diciendo que mientras más allá del disgusto inmediato de la prueba y encontrar gozo en lo que Dios realizará a través de ella, esto traerá como resultado dos cosas, dice ahí. Hay 12 palabras que usa Santiago para decirnos, este es el resultado de la prueba. Esto es lo que Dios quiere que salga de la prueba. Primero, Él está diciendo que va a salir de nuestra prueba paciencia. Algunas personas han escuchado que dicen, Señor, dame paciencia. ¿Sabe lo que le está pidiendo? Pruebas, porque la paciencia viene como resultado de la prueba. No le pida paciencia a Dios, pues el Señor le va a mandar, bueno, ¿quieres saber si hay paciencia? Ahí te voy a hacer una prueba a ver si es tan así. La paciencia, esta palabra paciencia se traduciría mejor con la palabra constancia, perseverancia o resistencia valiente. Santiago lo que está dando a entender acá, que la persona que está bajo esa prueba tiene que resistir valientemente, tiene que mantenerse constante, tiene que mantenerse perseverante en medio de la prueba. Hay dos palabras que se traducen como paciencia en el texto. Una es supomone, que es ponerse debajo, que digo, bueno, esto es lo que me tocó y soporto, está bien, lo acepto, pero no es la palabra que está usando acá. Acá está usando una palabra que es macrotumia, que es extender el ánimo, hacer larga la resistencia a la prueba. No es que está bien, esto es lo que me pasó, sino voy soportando porque quiero saber qué es lo que va a resultar de esto. Este es el hecho cuando dejamos nuestras pruebas, que nuestras pruebas hagan una obra perfecta en nuestra vida. Estas pruebas producen en nosotros una resistencia firme. Y esto es a pesar de las circunstancias muy adversas que nos toca vivir. La fe que es probada produce paciencia. Y el resultado de la prueba es el incremento de la paciencia. Mira, el mejor ejemplo que tenemos de esto es Job. La carga de las pruebas no hizo que su fe se quebrantase, por el contrario. ¿Qué demostró Job en medio de lo que estaba viviendo? Una resistencia valiente, constancia, perseverancia, se mantuvo firme. Él no se resignó, bueno, es lo que me tocó vivir, al contrario, le decía, Señor, ¿qué quiere que yo aprenda en esto? Esa es la actitud que Dios está esperando. Mire lo que dice William Barclay, él explica que lo que asombraba a los paganos en los siglos de la persecución es que los mártires cristianos no morían desoladamente. ¿Sabe cómo morían ellos? Morían cantando. ¿De dónde viene eso? Decía las personas, los paganos, ¿de dónde viene ese gozo, esa alegría, el cantar en medio de lo que están sufriendo? Es que las pruebas producen perseverancia. Las pruebas nos enseñan que por la gracia de Dios, por duras que sean las dificultades, podemos mantenernos firmes bajo la presión que Dios está poniendo. Dios está queriendo sacar algo de nosotros. Primero, paciencia. Mira una segunda cosa, perfección. ¿Quieres ser perfecto? La prueba va a hacer eso. ¿Saben? La palabra que usa ahí para perfección es madurez. Vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos cuando somos sometidos a una prueba. Cuando somos sometidos a las pruebas producen perfección o madurez. Miren lo que está diciendo Santiago. Santiago dice que usa dos expresiones aquí para definir la madurez en la vida del creyente. Dice que cuando la durabilidad de la prueba tiene su obra completa, hace que el cristiano sea perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que es capaz para la tarea. Él puede seguir avanzando, puede escalar un paso más, puede avanzar un poco más. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo e hizo una obra ahí completa en la prueba, a través de la prueba. Pero mire, Santiago agrega otra palabra ahí. Está diciendo, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y la palabra cabal tiene que ver con lo que está plenamente completo. Dios quiere terminar esa prueba, quiere que usted pase completamente esa prueba. Eso es lo que Santiago está diciendo. Para lograr la madurez espiritual,
que Dios desea, debemos pasar la prueba. Debemos no solo pasarla, aprobar la prueba. Si usted no pasa la prueba hoy día, ¿sabe lo que va a hacer Dios mañana? Él tiene que tomar el examen de nuevo, hasta que pase la prueba, porque Dios quiere producir algo en usted. Quiere producir paciencia. Él quiere producir en mí esa paciencia que pueda entender que es Dios quien está haciendo esto. Y quiere producir esa perfección, el estado, ¿cierto? Que Dios quiere que lleguemos a lograr esa perfección. El actuar de Dios tiene que ver tanto con la permisión de la prueba como los recursos necesarios para la prueba. Es Dios quien está permitiendo eso. No es algo que mira, se le escapó al Señor, no sé qué le pasó, que se descuidó y pasó esto en mi vida. Dios está permitiendo eso. Y Santiago dice que Dios lo permite, pero también dice Dios te da los recursos para pasar la prueba. Y es lo cuarto, los recursos para enfrentar la prueba. Dios no nos deja, a ver, fíjate, arréglatelas tú cómo vas a enfrentar esta prueba. Él dice, hay recursos que vas a tener para pasar la prueba. Y miren lo que dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No es verdad, cierto, que el cristiano, incluso muchas veces nosotros mismos hemos preguntado por qué Dios permite esto. ¿Por qué Dios permite que esté pasando esto? Y la realidad es que el creyente muchas veces no entiende la razón del porqué de las pruebas. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación. ¿Por qué? No entendemos el porqué. Mire lo que Santiago dice. ¿Tienes falta de sabiduría? ¿No sabes cómo entender las pruebas? Pídele sabiduría a Dios. Ese es el recurso que Dios nos da. El recurso para adquirir sabiduría está en Dios mismo. Es Dios quien nos da esa sabiduría. Si alguno tiene suficiente sabiduría para entender la prueba, no tiene suficiente, dice Santiago, sabiduría para entender la prueba, pídasela a Dios. Dios tiene disponible este recurso. Miren lo que preguntaba Job. Job pregunta, y en medio de la prueba que le toca vivir, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y Santiago responde diciendo, pídasela a Dios. ¿Quieres saber dónde está? Está en Dios. De Dios viene esa sabiduría. El don de la sabiduría procede de la fuente de la sabiduría. Y Proverbio nos enseña eso. Proverbio 2, versículos 6 y 7 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, que Él provee de sana sabiduría a los rectos. La sabiduría que necesitamos para entender la prueba viene solamente de Dios. No viene de un buen consejo de alguien, no viene de hacer algo especial, viene solamente de Dios. Y Santiago dice, no entienden lo que está pasando, pídele sabiduría a Dios, dile a Dios que te muestre por qué está haciendo esto, cómo está haciendo, cuál es el propósito de esto. Eso es lo que Santiago nos está diciendo, hay un recurso. Ahora miren lo que enseña también el versículo 5, dice, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente. La palabra que usa ahí es generosamente. Dios es generoso para darnos todo lo que necesitamos, toda la sabiduría, porque Él quiere que pasemos la prueba. Entonces Él dice que nos da a todos abundantemente. Pero mira otra cosa que dice ahí el texto. Dice que esta otra característica que sigue ahí a continuación, dice, no solo abundantemente y sin reproche. Dios nunca le va a decir otra vez, viene a pedirme sabiduría, si ayer ya te di, no ha aprendido todavía, al contrario. Dios dice, acá estoy. ¿No sabes lo que te está pasando? Yo sí sé lo que estoy haciendo. Y yo tengo la sabiduría. Y quiero impartir contigo la sabiduría, te la voy a dar abundantemente. Vas a poder entender, vas a poder vivir. Job hizo eso. Job peleaba con el Señor, discutía con el Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un hombre que era totalmente justo? Y Dios permitió que fuera probado, como vemos ahí en toda la palabra de Dios,
Contrariamente a esto, los hombres que muchas veces reprochan a quien solicita de ellos un favor, Dios concede la sabiduría sin ningún reproche. Podemos acercarnos a Él confiadamente. La enseñanza de Santiago es que el creyente que no entienda el porqué de la prueba puede acercarse a Dios y acude a Dios en una petición y dice: Señor, socorro, no entiendo, ayúdame para entender esto. Es el recurso que está ahí para que nosotros podamos utilizar en nuestra vida. Ahora miren el versículo 6 al 8. Santiago pone una condición. Mire lo que dice el versículo: pero pida con fe, no dudando nada, pero pida con fe. Cuando nosotros nos acercamos a pedir algo a Dios, debe ser de esa forma: Señor, no entiendo y creo que tú eres el único que me puede ayudar a entender esta situación. Y le aseguro que muchas veces no va a tener la respuesta que espera. Muchas veces, en medio de situaciones difíciles, me ha tocado arrodillarme, orar. Mis oraciones no han sido palabras, solo lágrimas. Y me he levantado de la oración sin la respuesta, pero con la paz del Señor, con la tranquilidad de saber que Él sabe. Y lo que Santiago está diciendo: acércate a Dios, pida con fe. Y después va a hablar de una ilustración que él hace. Miren lo que sigue diciendo. Dice: no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Santiago usa muchas ilustraciones de naturaleza. Ahí está usando la onda del mar que va, viene, dice: pide con fe, acércate a Dios confiadamente. No piense, dice el versículo 7, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy día creo, mañana no creo. Hoy día pienso que Dios está haciendo algo, mañana no pienso que está haciendo algo. ¿Será que Dios está haciendo? No, sí, hoy día sí creo que es así. Ese es el hombre inconstante. Pero Santiago está diciendo que el recurso que necesitamos es el recurso de la sabiduría. ¿Y quién nos puede dar ese recurso? Solamente Dios. Solo Dios nos va a dar ese recurso, pero debemos pedir con fe, no dudando nada. No siendo como ese hombre inconstante en todos sus caminos. Esa persona nunca va a entender lo que Dios está haciendo en su vida. El hombre que dice ahí, cierto, de fe, es un hombre estable, que solo mira en una dirección y mira hacia la sabiduría que necesita. No mira en otra dirección. Versículo 9 al 11, miren lo que está usando, una ilustración, dice, habla del hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Sabe lo que Santiago está diciendo? Está diciendo: la prueba va a llegar a cualquier persona. No importa que tenga mucho, que tenga poco, que tenga una posición alta, una posición baja, que sea un mendigo o sea un rico. Todos van a recibir, y el creyente, cualquier tipo que sea, va a recibir una prueba. Y va a necesitar entender esta verdad. Cuando las pruebas llegan al rico, que ha madurado, como al pobre que también ha madurado, va a tener una actitud correcta frente a la prueba. Santiago está dándonos a entender lo importante que es todo esto. Y las pruebas, en otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que no son los recursos materiales los que nos ayudarán a pasar la prueba de forma victoriosa. Hay personas que tienen muchos recursos y con todos los recursos que tienen no pueden ayudar a su familia o a algún familiar que está enfermo. Porque no tiene que ver con los recursos, tiene que ver con lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Dios está queriendo hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Mire, Hudson Taylor, la semana pasada, ¿se acuerda que el pastor hablaba de este hombre que fundó la misión ahí en la China? Él se fue a vivir ahí a ese lugar, se adoptó todas las costumbres y hizo un ministerio hermoso ahí en la China. Y él habla con un joven misionero que estaba a punto de salir al campo misionero
y le quiere animar para que este joven salga ahí con valor para la obra misionera. Y él, siendo cierto un gran maestro, él toma una taza con té que había ahí en el mesón, la mesa donde estaban, y él golpea la mesa fuerte y la taza se derrama el té que había dentro de eso. Y el muchacho se asusta un poco y le dice por qué, pensó que se había enojado. Y mire lo que Hudson Taylor le estaba diciendo. Él le dice, cuando comience su trabajo joven en China, será zarandeado por doquier. Las pruebas serán como golpes, pero recuerda que estos golpes solo sacarán lo que hay ahí dentro. ¿Sabe lo que hace la prueba? Va a sacar lo que está dentro de nuestro corazón. La prueba va a evidenciar qué tan fuerte es su fe. Nuestra fe va a ser puesta a prueba, y en la prueba se va a evidenciar qué tan grande es nuestra fe, qué tanta confianza tenemos en Dios. Estábamos cantando ahí antes del estudio, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo está todo bien? ¿O en todo momento? ¿Cuándo puedo cantar con total autoridad eso, con total libertad, con total confianza? ¿Sabe cuándo debiéramos cantar con mayor razón y con mayor fuerza? Cuando estamos en medio de la prueba. Porque Dios va a golpear la mesa y va a salir lo que hay adentro. Eso es lo que Hudson Taylor le estaba diciendo a este jovencito. Van a haber zarandeo, van a haber situaciones, las pruebas serán como esos golpes. Entiende que si no se derrama el té que estaba ahí adentro, otra cosa se va a derramar, porque lo que va a salir de la prueba es lo que está en nuestro corazón. Y si hoy Dios tuviese que golpear la mesa, ¿qué es lo que sacaría de nuestra vida? ¿Qué es lo que saldría de nuestro corazón? Hudson Taylor quería desafiar a este jovencito. ¿Sabe a qué? A desarrollar músculos espirituales. Él quería que este joven fuera un hombre fortachón espiritualmente, porque eso es lo que hace la prueba. Nos va a construir nuestra vida interior fuerte, nuestra vida interior de confianza en Dios. Mire una última cosa que nos muestra la prueba. Santiago nos está diciendo en el versículo 12 cuál es la recompensa para el que soporta la prueba. Y ahí el texto en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está hablando y dice soporta la tentación. Esa palabra tentación es la misma palabra prueba. De hecho la palabra prueba y tentación en el texto original es exactamente igual. Cuando sabemos que está hablando de la prueba y de la tentación en el contexto. Acá el contexto está hablando de la prueba, integralmente de la prueba. Versículo 13 en adelante, la próxima semana va a hablar de la tentación. Y vamos a hablar de la tentación, pero ahora está hablando de la prueba. Y dice Santiago, bienaventurado el varón o la mujer, ¿cierto? Que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esta persona, ¿cierto? Que va a recibir esta corona, es la corona que ha sido reservada para aquellos que resisten las pruebas y se hacen más fuertes y se mantienen positivos, alegres, sabiendo lo que Dios hace. Mire lo que Santiago le está diciendo a estos creyentes esparcidos que sufren en la persecución. Él les está diciendo hay una recompensa, miren más allá de la prueba. No se queden pegados ahí en la prueba, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite que esté sufriendo esto? Señor, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué viene? Y tal vez la prueba nunca pase acá. Pero hay una recompensa, ¿para quién? Para el que soporta la prueba. Mire lo que va a pasar un día. Un día nos pararemos delante de Dios y Él sabrá todo lo que usted ha experimentado. No solo sabe lo que ha experimentado, Él sabe cómo usted ha reaccionado, cuáles han sido los resultados de la prueba. Él sabe todo esto y Él dice, y le va a decir, aquí está,
la corona, por haber soportado la prueba. Aquí está la corona, no solo por haber soportado. Mire cómo termina el texto, versículo 12. ¿Ha prometido a quiénes? A todos los que le aman. La única forma de entender que lo que Dios está haciendo en medio de la prueba es porque hay amor hacia la persona. Podemos entender eso solamente por medio del amor. El Señor nos muestra, ¿cierto?, que el amor es lo que va a hacer que nuestra actitud sea la correcta. Miren lo que debemos poner ahí en nuestro corazón para aplicar a nuestra vida. ¿Qué es lo que conocen los creyentes que les permite enfrentarse a las pruebas y sacar provecho de las pruebas? ¿Qué es lo que debemos conocer nosotros que nos va a permitir tomar ese provecho para nosotros? Primero, que la fe siempre es probada. La fe siempre es probada. Dios siempre nos probará. Fíjese para qué. Para mejorarnos. Satanás, en cambio, nos tentará para descalificarnos. Y ahí está la diferencia entre prueba y tentación. La prueba va a sacar lo mejor de nosotros. La tentación va a sacar lo peor de nosotros. La prueba está orquestada por Dios. La tentación está orquestada por el diablo. Y la prueba es para mejorar nuestra vida, para que seamos mejores creyentes, más maduros espiritualmente, para ser pacientes. Pero lo que el diablo quiere conseguir con la tentación es descalificarnos, sacarnos del camino. La prueba de nuestra fe indica que somos salvos. Mira una segunda cosa, no solo debemos entender que hay esta verdad, sino que también la prueba no es destructiva, sino beneficiosa. No solo es probada, sino que no es destructiva, sino que es beneficiosa. La aprobación de Dios en cuanto a nuestra fe es valiosa, ya que certifica que nuestra fe es una fe genuina, una fe real, una fe verdadera, una fe que está basada en el Señor. Las pruebas no destruyen al creyente, lo benefician. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 8:28? Más a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Todas las cosas, dice, le ayudan a bien. Dios es el que está haciendo esto. 2 Corintios 4:17, mire lo que el apóstol Pablo decía ahí en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La prueba va a hacer que salga, cierto, lo mejor, pero también va a ser un beneficio para cada uno de nosotros. Mire una última cosa. ¿Qué es lo que conocen los creyentes que le permite enfrentarse a estas pruebas? Que las pruebas nos ayudarán a madurar. ¿Y qué es lo que desea obrar en Dios en nuestra vida? Estas cosas quiere poner Dios en nuestra vida por medio de la prueba. Paciencia, firmeza y la habilidad de continuar en medio de las dificultades. La habilidad de continuar en medio de las dificultades. Es Dios quien nos quiere ayudar en eso. Y mire qué interesante el pasaje aquí en Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Dice, y no solo esto, está refiriéndose a la salvación que hemos tenido en Cristo, porque comienza el versículo 1 diciendo que somos justificados por la fe. Pero mire el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la prueba produce esperanza. Las pruebas nos ayudarán a madurar en nuestra vida espiritual. Y a lo mejor alguno de ustedes está en alguna situación así de querer entender qué es lo que Dios está haciendo. Quiero mostrarles un video cortito. ¿Tenemos ahí? Para que vea cómo obra Dios a través de las pruebas, de las tormentas que pasan en nuestra vida. Vea esto y de ahí terminamos con una pequeña reflexión.
tiene una razón para todo esto. Pero en medio de la tormenta, Dios está trabajando. Él está sanando. Él está limpiando. Su camino es en el torbellino y tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1:3. Eso es lo que Dios está haciendo en su prueba. Y Santiago le está diciendo a estos hermanos esta verdad, y lo que está haciendo y diciendo Santiago es que Dios nos va a poner así. Eso es un crisol. Un crisol es donde se funde el oro y después se deja líquido para trabajar. Ahora el oro, para que sea lo que nosotros usamos y se vea tan lindo, tiene que pasar por un proceso de limpieza. El artesano tiene que pasar el instrumento para ir sacando la escoria, y va subiendo la temperatura, va subiendo hasta que queda líquido, y eso hace que toda la escoria vaya flotando y va sacando todo eso de ahí. Los expertos dicen que el maestro que está haciendo ese trabajo termina y dice: esto ya está listo. ¿Sabe cuándo? Cuando su rostro se ve reflejado en el líquido, en el oro líquido. Se ve reflejado el oro, en la cara del maestro ahí en el oro. Eso es lo que Dios está haciendo en la prueba. Dios está poniéndonos ahí en ese crisol. Y miren lo que escribe Samuel Pérez Millo. Dice: las pruebas son el crisol en que se pone de manifiesto la pureza y la calidad de la fe. De la misma manera que el oro se purifica poniéndolo bajo la acción del calor que al licuarlo permite retirar la escoria o los metales que le han sido aleados, así también el crisol de las pruebas purifica la fe. Es necesario entender que detrás de cada prueba, permitiéndola, está Dios mismo. Las pruebas, por angustiosas que puedan ser, no son casualidades en la vida del creyente, sino la mano paternal del Padre que trabaja para acrisolar la fe. Por medio de la angustia de la prueba podemos experimentar la realidad de la gracia de Dios. Es en las pruebas, cuando todo se nubla y la senda se difumina, cuando el camino se estrecha y transita por el valle de sombra de muerte, cuando las lágrimas son el pan cotidiano. Es ahí donde el creyente mantiene su confianza en Dios, porque sabe que Dios es quien está controlando cada situación. Miren lo que Santiago le dice. Él le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él está diciendo: no nos rebelemos. Dios está haciendo esto. No desfallezcamos, regocijémonos. Estos problemas, estas pruebas, está diciendo él, no son enemigos viniendo a destruirte. Son amigos que han venido a desarrollar el carácter cristiano. Eso es lo que Dios quiere hacer en medio de la prueba. Y si no ha pasado alguna, cuando venga alguna prueba, dígale: Señor, quiero tener la actitud correcta, porque quiero salir aprobado de la prueba. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra que tiene tanta esperanza para nosotros. Y en medio de la prueba, de las diferentes pruebas que nos toca vivir, necesitamos verte a ti y confiar en ti y saber que tú estás orquestando todo eso para nuestro beneficio. Tal vez hay algún hermano o hermana
que está pasando por alguna situación en la que necesita entender el qué está pasando en su vida. Dale sabiduría, que pueda acercarse a ti para pedir esa sabiduría, ese recurso que tenemos, que pueda salir de esta prueba el resultado que tú quieres, paciencia y perfección. Y gracias porque no solo estás trabajando y construyendo nuestra vida interna espiritual, sino que tienes una promesa maravillosa, una recompensa en el cielo para todo el que puede soportar, mantenerse firme en medio de la prueba. Y ayúdanos a mirar con tus ojos y a poder tener la actitud, tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.